Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es lunes 17 de abril del año 2023 y vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. Mi cuenta de Twitter es @Jair Cuba, la cuenta del programa Frente a Frente 9. Mi cuenta de Instagram es @Jairo Cuba. Y mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV, haciendo la recomendación que hacemos cada día para que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. También le recordamos que este programa puede ser visto en horas de la noche, a las 8 de la noche, en un horario mucho más cómodo para que usted disfrute de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos y por supuesto traspasando nuestras fronteras a través de nuestro canal de YouTube. Bueno amigos, muchas cosas que comentar en el día de hoy. Lo primero que a lo que quiero referirme es a la situación planteada. Ahora se amplía el número de detenidos con relación a toda esta trama con el tema de PDVSA y la criptomoneda. El pasado día jueves detuvieron a otro grupo de funcionarios, dos funcionarios de la alcaldía de Baruta y también Álvaro Pulido, quien funge como socio del comerciante Alex Saab. Bueno, lo habíamos dicho aquí que en cualquier momento esta trama de corrupción se iba a extender a otras personas, como en efecto está pasando en este momento. Era público y notorio, era un secreto a voces esta situación. Yo lo llegué a comentar hace aproximadamente semana y media de informaciones que teníamos. Y tenemos más informaciones todavía acerca de otros funcionarios que estarían en la mira de la llamada policía anticorrupción. Hay que esperar, mis amigos, los resultados de las imputaciones, porque ya fueron imputados. Me llama de nuevo poderosamente la atención el tema de las bragas anaranjadas, que no son usuales en Venezuela, son usuales en los Estados Unidos, pero bueno, el gobierno las ha utilizado como una manera de marcar con contundencia este tipo de hechos. La situación en Baruta muy tensa. Tengo informaciones extraoficiales que hoy podrían ocurrir otras detenciones. No me quiero adelantar, no quiero tomar partida adelantada, pero tengo informaciones de muy buena fuente que hoy podrían producirse otras detenciones, incluyendo autoridades de mayor jerarquía. Como dije anteriormente, era público y notorio este tema de de las torres, esa de la Mercedes. Primero, yo siempre he cuestionado el tema de destruir el poco patrimonio que ya le queda a la ciudad capital. Y ojo, no estoy haciendo incriminaciones de nadie, pero había muchas casas en esa zona de las Mercedes que yo conozco muy bien, de la época de Guzmán Blanco, con una arquitectura y un diseño muy llamativo, incluso muy parecido a las casas de París en el centro. Y casi todas esas edificaciones han sido destruidas para darle paso a unas grandes torres. Fíjense ustedes, en tiempos de pandemia, yo la otra vez incluso tuve la oportunidad en un programa que hice con Luigi Pixela, uno de los dirigentes de Fede Industrias, si mal no recuerdo, que es el presidente de la Cámara del Calzado. Él hacía la referencia de que, de acuerdo a un estudio, ya esas grandes torres y esos grandes edificios estaban total y absolutamente en desuso, precisamente porque a raíz de la pandemia se le dio mucho más fuerza al tema del teletrabajo. Bueno, en Venezuela fue todo lo contrario. Nos encontramos con esta circunstancia de que entonces se comenzaron a desarrollar
una cantidad de edificaciones que de verdad no sabíamos para qué, porque más bien las empresas se están reduciendo, están involucrados allí, los llamados hermanos Perdomo, y la investigación conduce a conocer por qué funcionarios de la alcaldía, del municipio Baruta, le dieron autorización a esas construcciones. Amanecerá y veremos, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Lo que sí yo quiero hacer una advertencia, y es que el gobierno no puede o no debería estar buscando chivo expiatorio en todos lados, de manera que esto le salpique también a todo el mundo. Lo que tenga que hacer justicia, que se haga, definitivamente, porque no estamos exculpando a nadie, pero sí creo que las investigaciones deben hacerse con la mayor objetividad posible. Por otro lado, mis amigos, tengo que reportar eh, un hecho muy doloroso, como fue el fallecimiento de mi estimada amiga y colega y además vecina de los Altos Mirandinos, vecina de Los Teques, Alicia Aguilar. Miren, el periodismo venezolano ha perdido a una figura de primer nivel. Yo conocí a Alicia Aguilar durante mi travesía en la antigua cadena Capriles. Yo trabajaba en el vespertino El Mundo, y Alicia trabajaba en Últimas Noticias. Una reportera fogosa, una mujer combativa, muy dinámica. Alicia era muy dinámica, incluso en alguna ocasión estuvimos conversando con Alicia para que asumiera la dirección de, de prensa del canal. Hoy vamos a conversar, mis queridos amigos, con el educador Héctor Medina. Bueno, vaya para Alicia Aguilar, luz perpetua, el descanso eterno, y para todos sus familiares y amigos, mi palabra, mi sentida palabra de condolencia. De verdad que ha sido un hecho muy, pero muy doloroso este de Alicia Aguilar. Bien, mis amigos, como les digo, yo voy a conversar con Héctor Medina, quien ya se está conectando con todos nosotros. Solamente vamos a esperar que el compañero Antonio Abrantes le dé la, la buena pro para poder conversar con nuestro amigo Héctor Medina. Bueno, amigos, sí, ya estamos haciendo contacto con el profesor Héctor Medina, dirigente magisterial, y muchas cosas que conversar, y también con importante pasantía en el mundo político. Les comentaba pues acerca del deceso de Alicia Aguilar. Me tocó compartir con ella. Después de eso, Alicia Aguilar fue al diario El Nacional y se especializó en la fuente de economía, y posteriormente Alicia fue la artífice del desarrollo de Últimas Noticias en los Altos Mirandinos. Como le dije, en alguna oportunidad estuvimos conversando con Alicia Aguilar para que se incorporara al staff de Mira TV. Ya estamos en comunicación con el profesor Héctor Medina, y yo creo que es muy pertinente porque nos va a tocar hablar de un tema que siempre es neurálgico y que lamentablemente no se ha podido solventar de alguna manera, y además se convierte en un tema muy escabroso, y yo diría que muchas veces hasta indeseado por la poca reacción positiva que ha tenido las autoridades frente al justo petitorio del magisterio venezolano. Te doy la bienvenida, Héctor. Buenos días, bienvenido a tu programa Frente a Frente. ¿Cómo estás? Buenos días, Jairo, y eh, a, a toda la audiencia altomirandina que siempre está bien informada por tu programa Frente a Frente y el programa de todos los habitantes de los Altos Mirandinos. Sí, Bueno, interesante la reflexión que hacías
Sí, estabas hablando del tema de las reivindicaciones y de la lucha magisterial, que bueno, ya llevamos más de 3 meses, 100 días de protesta y es una protesta justa por cuanto nosotros teníamos una discusión de una contratación colectiva, una tercera contratación colectiva que no fue firmada en el mes de diciembre, a pesar de que el gobierno había ofrecido la firma de esa contratación. Y ahora, más grave aún, por el tema de el aumento salarial del salario mínimo. No es posible que en el mes de marzo del año pasado fue el último aumento que recibimos los trabajadores en Venezuela y que hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado. Cercano al 1 de mayo, es tradición en Venezuela ese ajuste salarial, ese aumento de salario mínimo y nada se escucha. Los sindicatos, los dirigentes sindicales nacionales están haciendo lo propio, los reclamos en el ministerio. En estos días hubo una mesa de trabajo para seguimiento de la contratación colectiva, de la segunda contratación colectiva a nivel nacional, pues, y no hay ningún ofrecimiento de incremento salarial. El gobierno se ha escudado con un bono de guerra económica que creó en el mes de enero y que, bueno, bono de guerra económica que le pagan a todos los trabajadores de la administración pública de 30, equivalentes a $30 mensuales. De verdad que da lástima decir que esa cantidad, ¿verdad?, tan irrisoria para los profesionales de la docencia y para cualquier persona en un país donde la inflación ya no solo es en bolívares, sino también en dólares. Lo que tú compras hoy por $1.3, mañana vale 1.5. Y entonces, bueno, esa irrisoria suma que el gobierno paga a algunos funcionarios de $30, pues no alcanza. Nos enteramos por allí por las redes sociales que hay otros funcionarios que ganan 200, $300, porque para el gobierno existen funcionarios de primera y de segunda. Y lamentablemente tendremos que pues seguir en la calle los educadores que somos los que estamos llevando la lucha a nivel nacional de las reivindicaciones salariales de todos los trabajadores de la administración pública. Fíjate, Héctor, yo quisiera, cada vez que yo los entrevisto a ti, entrevisto al profesor Zapata y a otros dirigentes del magisterio, siempre trato de hacer lo más ilustrativo posible. Vamos a comenzar por conocer el estatus de sueldo que tienen nuestros educadores, sobre todo en el área que tú representas, que es el área de los Altos Mirandinos y parte del estado Miranda. Pero vamos a dejar eso pendiente al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa en su programa Frente a Frente y de inmediato volvemos a estar juntos entrevistando en la mañana de hoy al profesor y abogado Héctor Medina. Ya venimos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerde que este programa puede verlo esta noche en reposición a las 8 de la noche, un horario mucho más cómodo. Y además de eso, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Con el profesor Héctor Medina estamos hablando acerca de la situación, por llamarla de alguna manera, la lamentable situación por la que atraviesan los educadores venezolanos. Yo diría que desde el tiempo que yo tengo al aire en Frente a Frente, este tema no ha dejado de ser el mismo. Lamentablemente parece que las cosas se van acumulando. Te dejé, Héctor, al cierre del segmento anterior, la inquietud para que desarrollara cuánto es el sueldo de los trabajadores de la educación dependiendo a su escala, para ponernos en contexto de nuevo. Sí, vamos a ponernos en contexto de que todos los trabajadores de la administración, que dependemos de la administración pública nacional, estatal y municipal, estamos regidos por un instructivo que creó que dijo el TSJ no existía, pero a todos bajo ese instructivo el pago del salario. Por ejemplo, un docente 5 que tiene mínimo 15 años de servicio y un diplomado o un posgrado
el sueldo base es de 450 bolívares mensuales, con las primas, que por cierto, primas que fueron Ese es el cercenadas docente por ese básico, instructivo Héctor. NAPRE, nosotros percibimos Ese es el docente básico. sí, ajá, y ahora sí estamos mejor. Sí, el instructivo NAPRE llevó a que el instructivo NAPRE, no sé si me estás escuchando, cómo está la Perfectamente. señal. Te estamos escuchando con alguna dificultad, pero sigue hablando que te Ok, estamos copiando. perfecto. El instructivo NAPRE llevó a cercenar el sueldo de los venezolanos, particularmente el de los maestros. Nosotros cobramos primas nocturnas que fueron llevadas de un 30% un 20%, primas de difícil acceso que eran de un 20% un 10%, y te pongo el ejemplo mío. Yo soy docente 6 con categoría y con prima de maestría, y mi sueldo quincenal es de 305 bolívares, es decir, 610 bolívares que equivalen como a 22, 23 dólares, al dólar BCB o al dólar paralelo, como lo quieran llamar, 23 dólares. Y cuando hablamos de los servicios, que por cierto los servicios todos en Venezuela están dolarizados, el servicio del aseo, el servicio de la luz, el servicio del agua, el servicio del cable, una empresa de cable muy conocida en los Altos Mirandinos, pues el servicio básico de cable y televisión a los que migraron a fibra óptica es de 44 dólares mensuales. Es decir, Imagínate. con mi sueldo de educador, siendo magíster, habiendo ido a una universidad con posgrado, no me alcanza para pagar el servicio de cable. Y pagamos, adicionalmente recibimos a eso la bonificación esa de guerra económica, que por cierto ha causado mucha desilusión, porque el fin de semana pasado no ha sido pagado el bono de guerra económica de los 30 dólares que le asignan mensualmente a los trabajadores de la administración pública. Entonces, bueno, como podrás ver, ningún educador puede mantenerse con el sueldo que paga el Ministerio de Educación, la gobernación del Estado Miranda, y en algunas escuelas, las escuelas municipales que reciben la misma asignación que nos envía la UNAPRE. Adicionalmente, pues el tema de la seguridad social, el tema de que no tenemos un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, y no tenemos un seguro funerario. Entonces, lamentablemente, un docente cae en desgracia pues cuando se enferma, y más allá de la enfermedad es no tener el dinero para comprar los medicamentos, porque sabemos que existe un sistema de salud que es carente de todos los servicios que le puede ofrecer a una persona que tenga esta necesidad, que tenga esta patología. Ahora, fíjate una cosa, Héctor. ¿Cuál es la diferencia de un docente que cobra por la municipalidad a un docente que cobra por la gobernación, a un docente que cobra por la gobernación? En este momento ninguna, porque todos recibimos la misma remuneración por el tabulador de la UNAPRE. De la UNAP. La alcaldía puede Y ser, la carga de trabajo, perdón. es la misma, son 40 horas que nos pagan, de 45 minutos, que es la hora docente establecida en el reglamento y en la ley. Y en cuanto a las asignaciones, de repente las alcaldías sí tienen algún tipo de bonificación adicional. En el caso de la gobernación, se recibe una bolsa de alimentación, esta bolsa que llaman el programa de alimentación, que son las mismas que reciben los consejos comunales, que tiene un costo de 25 bolívares, y en la nación no hay ningún otro tipo de beneficio. Entonces, en este sentido, la única diferencia que existe, bueno, es esa que te acabo de comentar en cuanto a la gobernación, la alcaldía. Y el Ministerio de Educación cancela solo lo que establece el instructivo NAPRE para sueldos, salarios y las primas. Héctor, háblame también del tema de las deudas. ¿Desde qué fecha se vienen arrastrando deudas con el magisterio? Bueno, mira, del año 2018 estamos peleando el 280% y la recarga de ese 280%. Y recientemente hemos ratificado a la ciudadana ministro que elimine la aplicación del instructivo NAPRE y que pague las primas como corresponden según el contrato colectivo. Por ejemplo, nosotros tenemos una prima nocturna de un 30%, y esa prima no nos cancela, no se nos es cancelada, porque la eliminó el instructivo NAPRE. La prima de difícil acceso, que es la prima del 20% en las instituciones educativas. A algunas instituciones educativas se las cercenaron a 10 y a otras sencillamente no se las pagan. Y por supuesto el retroactivo con las incidencias de la contratación colectiva anterior, que no fue reconocida por el ministro de Educación, de un 280% con las respectivas recurrencias. Bueno, y sin contar que voy a hacer honor y un llamado a la reflexión, a la gran mentira, al gran engaño, a la gran estafa que nos hicieron y nos prometieron a los docentes jubilados desde el año 2018, que nos prometieron pagar un bono de 10.000 bolívares el año pasado,
equivalente a $2.000 en ese momento, que correspondía para paliar las prestaciones sociales que nos cancelaron. Por ejemplo, en mi caso, por 23 años de servicio, yo recibí $130. Imagínense con qué estímulo sigue un docente trabajando cuando de prestaciones sociales no le corresponde nada. Y yo recuerdo que en ese momento, el año pasado, el 1 de mayo, ofrecieron una bonificación, fue un hecho público y notorio, era titulares de la prensa que nos iban a cancelar una bonificación de 10.000 para compensar esas irrisorias prestaciones que recibimos, dinero que por lo menos los educadores no recibieron. No sabemos si otros entes de la administración recibieron esa bonificación, pero en el caso de nosotros los educadores no se hizo efectiva. Héctor, tú estás en la Federación Venezolana de Maestros, ¿verdad? ¿Cuántos gremios, cuántos sindicatos hay en el tema del magisterio? Y la pregunta concreta es, ¿todos están unidos en función de la misma causa o hay algunas diferencias o el gobierno ha tratado de infiltrar también los sindicatos y las representaciones gremiales? Bueno, decía nuestra presidenta que uno de los grandes errores fue asumir, discutir contrataciones colectivas con sindicatos de otros gremios, con obreros, con administrativos, porque a nivel nacional conformamos 17 federaciones y hay federaciones, como tú bien lo has mencionado, que son pro gobierno, fueron fundadas por el gobierno, sindicatos que responden a los intereses del gobierno. Entonces, cuando vas a discutir con estas 17 federaciones, no tenemos mayoría. No tenemos mayoría las federaciones y gremios que están a favor de la lucha docente. Aunque hay más unidad desde el punto de vista sindical en las organizaciones que tienen que ver con el área de educación, con el área de docente, no sucede así con los administrativos y los obreros que tienen pues cualquier cantidad de sindicatos. La relación es un 8-9, siendo mayoritarias las 9 federaciones que son pro gobierno. Ahora no hay punto de... Entonces es difícil llegar a... Bueno, pero eso, Y el fíjate, punto de es el tema salarial, pues el tema salarial que ellos mismos perciben, pero a la hora de redactar documentos, a la hora de decidir, pues viene la relación pues de la mayoría, lamentablemente pírrica, de 9 federaciones contra 8 federaciones que responden a los intereses de los educadores. ¿y dónde A está? nivel de Miranda, Ajá, sí, ajá, sí. a nivel de Miranda la situación es diferente, porque a nivel de Miranda sí existe una unidad sindical porque son sindicatos regionales, pero a nivel nacional la cosa está un poco más difícil precisamente porque suceden. Entonces, a la hora de llamar a un pliego conflictivo a nivel nacional, se hace más difícil la solicitud ante la Inspectoría Nacional del Trabajo. Y a nivel del Estado Miranda ya se hizo la solicitud en el mes de febrero. Estamos esperando agotar los canales regulares porque la unidad gremial en Miranda sí existe a nivel de administrativos, obreros y docentes. Héctor, ¿y dónde está el grueso de los educadores? ¿Dónde están agrupados? ¿En los sindicatos independientes o de los partidos? Porque también hay representación de partidos en los otros sindicatos o en los sindicatos del gobierno. Te hago esta pregunta por lo siguiente. El sindicalismo, los gremios, son cotidianamente antipoder, no pueden ser gremios ni sindicatos afectos al gobierno porque entonces se pierde la esencia. ¿Será que hay muchos educadores de ese lado en función de las estrategias que ha tejido el gobierno, no solamente con el magisterio, sino también con la CTV y con otros organismos que ha tratado de infiltrar, incluso con el gremio empresarial, porque también se creó una cosa llamada Empresarios por Venezuela, tratando de contrarrestar el tema de Fede Cámaras y las cámaras que tienen mucho tiempo funcionando? Bueno, sin querer hablar de ningún sindicato en específico, porque tenemos que tener respeto a los colegas que se afilian en las diferentes organizaciones. Aquí hay organizaciones sindicales que no tienen afiliados. Hay afiliados que los inscribe el mismo Ministerio de Educación de forma automática y muchos de ellos te preguntan en la calle, bueno, Héctor, mi sindicato no está sumado a las acciones de conflicto. ¿Cómo hago para renunciar? Entonces uno les indica cuál es el mecanismo. Pero aquí los sindicatos tradicionales son sindicatos aliados de la base magisterial. Por ejemplo, la Federación Venezolana de Maestros. En este momento yo estoy a nivel nacional como directivo del Comité Directivo Nacional y la cantidad de afiliaciones que estamos logrando nosotros es grande.
¿Por qué? Porque nos ven en la calle con los maestros. Nosotros nos ha tocado protestar en la redoma de San Antonio, nos ha tocado protestar en Corralito y todos los lunes tenemos protestas en Los Teques, ya inclusive hasta los infiltrados del gobierno, los que llamamos colectivos o los órganos de seguridad, se nos acercan a nosotros y nos dicen, bueno, sigan luchando porque el aumento también es para nosotros. Eso es insólito, pero está sucediendo. Sí hemos notado una disminución del número de docentes que protesta, porque el gobierno está jugando de forma inteligente. El gobierno no le está interesando la calidad educativa y está permitiendo que los docentes trabajen 2 días a la semana. Y los otros 3 días a la semana se justifican con las asistencias a las acciones gremiales o sencillamente el directivo del negocio para que el docente utilice esos días adicionales para ganar realmente el sustento para su familia. Porque el sueldo, mucha gente nos critica que decimos que no alcanza ni para ir a la escuela, para pagar el transporte. Nos regañan porque dicen, bueno, pero lo primero que tenemos que hablar es que no nos alcanza para comer, pero es que tampoco nos alcanza si quisiéramos ir los 22 días hábiles o los 20 días hábiles que corresponden en el mes, podríamos ir a la escuela porque el costo del pasaje, 7 bolívares más 7 de regreso son 14, multiplícalo por 5, te da 70, multiplícalo por 4 y sencillamente no te da la base para tú pagar transporte e ir a tu centro de trabajo a cumplir con tu responsabilidad. Por eso el gobierno ha asumido una actitud de no reclamar, de no exigirle a los docentes la asistencia en los 5 días y están generando lo que llaman horarios mosaicos, que van docentes 2 días a la semana, otros docentes van los otros días y mantienen las escuelas abiertas por lo menos 4 días, engañando a los estudiantes, engañando a los representantes en cuanto a la calidad educativa. No, y produciendo una muy mala educación. Héctor, tengo que hacer de nuevo una pausa. Al regreso a la pausa, quisiera también conocer de cuánto es el número de docentes que está afectado por esta situación, sobre todo en esta subregión de los Altos Mirandinos, la parte que ustedes representan, en el TUI también, y quisiera conocer el tema de la deserción, porque tengo conocimiento de que muchos profesores han desertado para otras actividades porque sencillamente no les da la base, y también conocer si ciertamente, a pesar de que eso no se aprobó, y yo lo aclaré muy bien la otra vez, si ciertamente cuando los docentes no van a dar clases, se sustituyen con estudiantes. Eso me lo vas a aclarar al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta con el profesor Héctor Medina. Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerde que este programa puede verlo esta noche en reposición a las 8 de la noche, un horario mucho más cómodo. Y seguirnos en nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter, @JairCuba. Suscribirse también a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Continuamos con Héctor Medina. Héctor, ¿cuántos profesores están siendo afectados por esto? Y quisiera saber el tema de las deserciones. Yo particularmente conozco de testimonios de gente que se ha retirado con el dolor de su alma, porque si alguien tiene vocación, son los maestros y los docentes. Sí, en la gobernación de Miranda somos más de 10.000 educadores y el tema no solo pasa por aquel educador activo, sino lamentablemente por los educadores jubilados que tienen que seguir trabajando, a pesar de haber trabajado 25, 30, 35 años, tienen que seguir trabajando para poder ganar el sustento, porque con la pensión que te queda, pues lamentablemente no puedes pagar ni los servicios. Y a nivel nacional, nosotros por lo menos tenemos representación en 27 Sinbema, en todos los estados tenemos representación y esta situación es son una los situación Sinbema, nacional. perdón, los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son sindicatos venezolanos de maestros que estamos afiliados a la Federación Venezolana de Maestros. Nuestra organización, lo que pasa es que todo el mundo nos conoce a nivel de los estados como la Federación Venezolana de Maestros de Miranda, pero nuestro nombre legal es Sindicato Venezolano de Maestros. Bueno, tenemos 27 delegaciones de representaciones en los estados, porque hay estados como por ejemplo Miranda,
que tiene Miranda Tú y Guaycaipuro, y el otro Petare Barlovento. Bueno, la situación es crítica. La situación es los docentes en la calle protestando por un salario digno, un salario justo, un salario que alcance para el sustento económico conforme a lo que nosotros hemos estudiado. No podemos seguir enseñando con hambre, no podemos seguir enseñando con ropa rota, con zapatos rotos, no tenemos las condiciones mínimas. Hablamos de la calidad, hablamos de la calidad. Hay escuelas donde se reciben a los alumnos un solo día y los otros 4 días, el docente va a hacer trabajo administrativo, los otros 3, que comentaba en el segmento anterior, que los directivos permiten que pues no asistan a las escuelas. Algunas inasistencias de ellas son justificadas con la asistencia a la asamblea sindical de conformidad a lo establecido en el segundo contrato colectivo, la cláusula 82 y la cláusula 24 del contrato colectivo estatal. Esto estamos sumados todos. Hay acciones de protesta, inclusive de tomas de zonas educativas. En el estado portuguesa se tiene tomada la zona educativa. En estos días había una toma de la zona educativa del estado Barinas y los docentes se consiguieron pues que estaban siendo escoltados por los motorizados. Lamentablemente nosotros hacemos un llamado a estos grupos violentos, ¿verdad? Que no sean no vayan en contra de los docentes. Nosotros estamos peleando y estamos luchando por las reivindicaciones de todo un país. Aquí yo hacía una reflexión en de la asamblea y decía, aquí tienen que estar sumados todos los gremios, el gremio de la salud, el gremio del transporte, porque dividido no vamos a lograr nada. Nosotros los educadores estamos unidos, pero necesitamos que todos los empleados de la administración pública se sumen a esta lucha que estamos haciendo los educadores. Por cierto, valga el agradecimiento para los representantes, porque muchas de estas acciones de 2 días de clase con los estudiantes, de un día de clase, son apoyados bajo las asambleas de padres y representantes. Son nuestros padres y representantes los que nos están apoyando en esta lucha y nosotros vamos a las escuelas 2 días y ellos solo envían a los niños 2 días. Por ejemplo, en el municipio de Los Alias es predominante los días martes y miércoles en las instituciones educativas. Los días lunes vamos a los teques a la protesta y jueves y viernes hacemos asambleas municipales. Ahora, Héctor, no está previsto pararse, ¿no? Porque Sí, entiendo que le están sí dando hay, prioridad a la enseñanza también, ¿no? pero sí hay una amenaza de la hora cero. Lo que pasa es que hay que cumplir con una serie de requisitos legales, como tú bien lo has dicho, el gobierno genera, ¿verdad? Un aparataje jurídico que tienes que solicitar a la inspectoría una autorización para tú lograr hacer, para poder consagrar pues, ese derecho a la huelga, al paro, a la hora cero. En algunos momentos de estos 100 días de protesta, algunos municipios, por ejemplo el municipio de Los Alias, en sus momentos iniciales, tuvo 100% de inasistencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los representantes en las asambleas aprobaban no llevar a los estudiantes, pero después había que ceder un poquito, ¿verdad? Para garantizar ese derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, quienes no son culpables de esta situación, pero pagan las consecuencias de un gobierno irresponsable que no se sienta a discutir la contratación colectiva y las reivindicaciones laborales que los docentes merecemos. Con relación a la deserción, Héctor, La deserción. ¿qué porcentaje están manejando? Es lamentable, de verdad que yo digo esto con mucho lamento, ¿no? Nosotros, la renuncia, yo creo que debe rondar entre un 25 y un 30%, porque ya mucha gente había abandonado el sistema educativo cuando se fue del país en busca de mejores condiciones, pero en este momento los docentes, y soy conservador con la cifra de 25-30%, porque la mayoría está migrando a la educación privada o sencillamente a otras fuentes alternativas, lo que llaman ellos emprendimiento, pero emprendimiento obligado a vender tortas, a cortar cabello, a hacer uñas, a limpiar casas, ¿verdad? Y en algunas escuelas son bien inteligentes los directores que les permiten a los docentes pues combinar su horario de trabajo. Un docente que tiene que ir 5 días a la semana, va 2 días a la semana, va 1 día a la semana, porque el mismo director saca cuenta de lo que gasta para trasladarse y se da cuenta pues que no tiene. Entonces algunos docentes trabajan 2 y 3 días a la semana y los otros 2 días pues hacen este mal llamado emprendimiento, porque si yo quería ser barbero, yo iba a estudiar a ser barbero, pero no voy a estudiar a ser barbero ahorita por la necesidad que tengo para ganarme
el sustento y la vida diaria. Un barbero por un corte cobra $5, cobra $10. Entonces, un maestro por un día de trabajo, por un 30 días de trabajo, 22 días hábiles de trabajo, cobra $22. En el caso mío, que tengo maestría y tengo más de 25 años de servicio. Mira, siempre que hablamos de este tema, bueno, obviamente que la parte central a lo que más nos ocupamos tiene que ver con los docentes, pero también está el personal administrativo, que vamos a describirlo, Héctor, bien, y conocer también si están incluidos dentro de estas protestas, porque entiendo que es un colectivo esto, ¿no? ¿Me conviene? Sí, los obreros y los administrativos, como bien lo has dicho, y nuestra presidenta nacional, la profesora Carmen Teresa Márquez, forman parte de las contrataciones colectivas y ellos están sumados a todas las acciones. En el caso de ellos que ganan salario mínimo, el salario mínimo es 130 bolívares. Saque usted cuenta si gana 65 bolívares quincenales que le puede alcanzar. Pues un paquete de harina de maíz, para no colocar una marca en específico, son 30 bolívares. Imagínense lo que puede esta persona ni siquiera percibir los nutrientes mínimos para poder subsistir. Imagínense con el tema del transporte. Entonces vemos a personal administrativo que hace trabajo desde su Que casa, son los que hace BDL. trabajo online, no sé cómo pagar. Ahora, el personal Sí, administrativo, y eh, nuestros supervisores o los coordinadores o las personas que cumplen funciones de supervisión tratan de ocultar, de maquillar una situación que no es real. Entonces le piden a los docentes que enviemos la matrícula, la asistencia, entonces repiten la matrícula todos los días de la semana cuando es irreal. Hay escuelas que reciben a los estudiantes un solo día a la semana y hay escuelas que estuvieron por mucho tiempo sin recibir estudiantes, pues porque fueron las acciones que se tomaron en conjunto a los padres y representantes. Por eso vaya para ellos nuestro agradecimiento por el apoyo que nos están brindando en este momento y en esta lucha. y esos administrativos, Héctor, también están afiliados a los sindicatos, con el mismo Sí, estatus. existe sindicatos de administrativo y de obrero, ¿verdad? Entonces ellos responden a sus directivas nacionales, estadales, y me imagino que tienen representación a nivel de sus municipios. Mira, me llama poderosamente la atención ese tema de que el gobierno se ha convertido en algo permisivo para que la gente no vaya, no pase clase, no pase materia. Pues. Esto es muy recurrente, incluso todavía hay oficinas públicas que dan 2 y 3 días a los trabajadores. Primero, porque el tema del pasaje los agobia. Y segundo, porque bueno, no los tienen ahí protestando. Parece insólito, pero todo esto forma parte de algo bien diseñado. Ahora, en el tema de la educación, eso es muy grave. ¿Y cómo preparan a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, Héctor? ¿Y cómo Y eso mismo, llega, cómo llega esta gente a las universidades? ¿Cómo llega? no, y eso mismo está pasando también en las universidades. En las universidades existen estos horarios de contingencia y los estudiantes en la educación pública no están recibiendo una educación de calidad. Cuando nosotros vayamos a evaluar más allá de la pandemia la calidad educativa en el país, nos vamos a encontrar con 2, 3, 4 y hasta 5 años de retraso en cuanto a lo que debe responder un niño o un adolescente en función de la edad y del grado que cursa. Nosotros cuando hagamos esas pruebas de evaluación nos vamos a dar cuenta que un niño de sexto grado estará respondiendo a un tercer, cuarto grado y un profesional lamentablemente sin competencia para el ejercicio profesional. Bueno, de verdad que este caso es dramático. Más allá también de la reivindicación laboral, el tema es la calidad de educación, sobre todo de Venezuela, que se distinguió en una época por una muy buena educación, sobre todo en sus escuelas públicas. El caso de los privados, los docentes privados, también, Héctor, están pendientes de estas reivindicaciones. Obviamente no cobran por el Estado, pero también yo he tenido denuncias de que ganan muy poco dinero. Esos sindicatos que ustedes representan también los cobija a ellos y tiene incidencia con las educaciones privadas. Y el tema de la educación privada, existen colegios subsidiados por ABEC, la Asociación Venezolana de la Educación Católica, cuyas nóminas las paga el Ministerio de Educación.
ellos reciben la misma remuneración que recibimos nosotros. Sin Ah, embargo, esos colegios cobran alguna asignación mensual en dólares para sostener la planta física y para pagar bonos adicionales a los educadores. Está pasando también en la educación pública. Hay docentes que reciben ayuda, subsidios. Nosotros en principio criticamos esta situación porque la lucha debe ser por la reivindicación salarial integral, la consagrada en el artículo 91 de la Constitución, pero sin embargo algunos docentes reciben, ¿verdad? Cestas, reciben dinero de los representantes para ayudar a paliar esa situación económica que vive. La otra parte de la educación privada, la que no es subsidiada, pues responde a una estructura de costo. Ellos le presentan la estructura de costo de conformidad a las resoluciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Industria y Comercio a los representantes y ellos fijan una matrícula en función, una matrícula y una mensualidad en función a los gastos que tiene el colegio. En San Antonio puedes tener colegios privados donde los docentes perciben remuneraciones superiores a los $300. Entonces, bueno, ¿qué hace el educador? El educador va a buscar estas instituciones educativas. A mí a veces me preguntan, Héctor, en tal escuela hay posibilidad. Yo digo, bueno, la maestra que renuncie, dudo, porque en la remuneración salarial supera los $250, los $300, y esa persona no va a renunciar porque precisamente de eso vive. Entonces, bien, muchos Héctor. docentes Sí, tengo que hacer una prefieren... pausa. Sí, permíteme hacer una pausa para entrar en la última parte del programa. Quiero hablar de lo que ustedes han definido, cuál sería el salario estándar que ustedes aspiran, que creen que es un salario digno para los maestros, si ustedes ven que eso puede ser, perdón, viable. Y bueno, también quisiera aprovechar unos minutos para hablar un poquito de la coyuntura política regional. Tú te has desenvuelto en la política, fuiste concejal y actualmente eres concejal suplente del municipio Los Sales y quería también aprovechar para tener algunas impresiones. Vamos a hacer una breve pausa y entramos en la parte final de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerde, esta noche a las 8 en reposición y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya venimos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Frente a Frente para la parte final de esta interesante entrevista con el profesor Héctor Medina, abogado, docente, concejal, actualmente también ejerce funciones como edil del municipio Los Ángeles. Héctor, dejamos pendiente cuál es el salario que ustedes están aspirando, entrando dentro de la lógica y la normalidad en un país con una economía estropeada con todos estos acontecimientos, ¿no? Porque sale a la palestra pública, bueno, se pierden 3.000 millones, 28.000 millones de dólares y con eso se pueden dotar los hospitales, con eso se pueden reivindicar a los docentes, con eso se puede reivindicar a gran parte de los estados, de los empleados públicos. ¿Cuál es, Héctor, entonces el, el, el Mira, honorario ideal, racional, lógico, es decir, sin sobredimensionarse? sí, nosotros siempre hemos sostenido que en un país como en Venezuela, donde la inflación no solo es en bolívares, sino en dólares, un salario debería rondar entre los $400 y $600, ¿verdad? Supongamos que empecemos con $400 el salario base, con las categorías llegar a $600 por el salario que nos corresponde según las primas profesionales y según el tiempo de estudio y según el tiempo de experiencia docente. Aunque tú bien sabes que nosotros nos manejamos con la canasta básica de alimentos, el mismo Senda de la Federación Venezolana de Maestros sostiene que necesitamos más de $700 para una familia de 5 personas poder sostenerse. Fíjense que cuando nosotros hablamos de vivienda, los que viven en viviendas alquiladas, un alquiler de vivienda no baja de $200. Y para contar de servicios públicos, pues lo mínimo que debes tener en servicios públicos en este momento
ronda entre los 80 y $100. Por ejemplo, en la tarifa del aseo, hoy en día se están pagando por apartamento 500 bolívares como telefonía, como celular, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, el salario debería rondar, salario mínimo debería rondar en los $400. Y no pueden decir que no hay dinero porque dinero hay, porque no se perdieron no se perdieron 3.000 millones de dólares, se perdieron, cuantifican algunos que más de 21.000 millones de dólares, que con eso pues se hubiesen podido honrar las deudas que tienen con el sector de educación. Y bueno, se hubiese podido invertir en salud, en vialidad, pues que son los principales problemas que atravesamos en Venezuela. Ok, Héctor, ¿qué acciones están pendientes? ¿Qué acciones tiene el magisterio en la lucha por su reivindicación? ¿Qué nos espera? Nosotros tenemos asambleas sindicales permanentes, como lo dijimos en segmentos anteriores, amparadas en las contrataciones colectivas y no descartamos la hora cero a nivel nacional, solo que debemos convencer a las 17 federaciones, ya hay 9 de ellas que están conscientes de la necesidad, debemos convencer a las otras 9 que son pro gobierno porque a ellas también les afecta el tema salarial, a Aún todos por los encima venezolanos. de todos los permisos y todos los trámites que hay que hacer. Sí, pero hay una situación de hecho. Los docentes, por más que quieran llegar a las escuelas, no pueden llegar porque el salario no alcanza ni para pagar el transporte. Entonces, aparte de la situación del transporte, no alcanza para comer. Y los docentes, entonces, lo que habíamos tocado en segmentos anteriores también, empezarán a renunciar porque se van a dedicar a otras cosas. Hay directores que tienen frenada la renuncia de los educadores, del personal administrativo y del personal obrero. Están negociando. Cuando tú te consigues a un docente en funciones de supervisión que quiere negociar con el educador, que no le importa si falta 3 días a la escuela, pero lo importante es que acuda 2, tú te das cuenta que la situación es difícil y que todo el mundo entiende esta situación. En este particular, los docentes que han recibido amenazas de los supervisores porque no han ido a la escuela se han quedado en eso, porque no pueden abrir ningún procedimiento administrativo ni disciplinario de destitución, porque sencillamente ellos mismos reconocen que no ganan lo suficiente. Yo consigo en el municipio de Los Alias supervisores que me dicen, Héctor, ¿y por fin cómo van las acciones? Y yo les digo, esperando que usted se sume, profesora, para que la lucha de uno sea la lucha de todos. Bien, Héctor, bueno, esperamos que esta situación vaya mejorando. Como lo decimos en muchas ocasiones aquí, este espacio está absolutamente a la orden, a disposición de la noble causa de los educadores venezolanos. Siempre hemos sido solidarios y esperamos que estos clamores lleguen a los oídos de las autoridades. De verdad que sí, ese es el deseo fraterno que tenemos, yo creo que toda la sociedad venezolana y muy especialmente el Alto Mirandino. Pero Héctor, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a entrar en el tema político. Tú estás ahorita de concejal suplente en el municipio Los Alias. ¿Qué actividad estás desempeñando allí, Héctor, en este momento? Sí, estamos como concejal de la lista del municipio de Los Alias trabajando en las comunidades. Seguimos trabajando con el apoyo en cuanto a los servicios públicos. Muchos vecinos te siguen llamando que a pesar de que no son competencias de un concejal y a veces el tema de servicios públicos no es competencia que te la da el poder público, pero es una necesidad que tienes que responder el requerimiento de tus vecinos. La principal solicitud que realizan nuestros vecinos es con el tema informativo del agua, tramitar también denuncia de los botes de agua, del tema de la luz, el corte de los servicios de luz, de energía eléctrica, pues trae como consecuencia la pérdida de la calidad de vida. Entonces, los vecinos de Los Alias, esa es la mayor solicitud que nos realizan constantemente. Sin embargo, a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana que preside el concejal Daniel Castro, nosotros estamos trabajando en charlas informativas, en talleres de derecho condominial, porque muchos vecinos manifiestan pues que existe una carencia de información en cuanto a esta materia y en nuestro municipio de Los Alias lo que más abundan son edificios, pues
y requieren de esa formación en cuanto a la elaboración de un recibo de condominio, en cuanto al cobro, en cuanto al pago de servicios, en cuanto a las cuotas extras. Entonces nosotros tenemos años trabajando en esta materia y pues comunidad que nos exige, que nos solicita el apoyo, nosotros vamos hasta esa comunidad a dictar los talleres. Hemos ido a OPS, hemos ido al retiro, hemos ido a los helechos, tenemos solicitudes de la gente de la Rosaleda. Entonces lo que hace falta es coordinar en la oficina del concejal Daniel Castro y nosotros tranquilamente vamos y orientamos esos procesos. Estamos dispuestos a cualquier hora del día para participar. Los vecinos prefieren el turno nocturno o los días sábados para ese tipo de jornada. Y es bien interesante porque muchos vecinos también plantean las inquietudes que suceden en nuestro municipio. Hay muchos vecinos adultos mayores que no pueden pagar el recibo de condominio. Ellos también acuden a nosotros y nos piden asesoría, nos piden orientación de cómo hacer para evitar y frenar estos gastos extraordinarios que son facturados por las juntas de condominio, a veces para mantener la estructura del edificio, pero que muchos de ellos no pueden pagar. He recibido en días recientes pues la solicitud de muchos de nuestros vecinos, sobre todo adultos mayores, que nos piden asesoría en cuanto a dónde acudir, ¿verdad? Para que las juntas de condominio frenen un poco estas mejoras en algunos condominios porque ellos no tienen ni para comer y mucho menos para pagar el condominio. Héctor, y con el tema de otros servicios, por ejemplo, tú lo hablabas de los adultos mayores, por lo menos el tema de los desechos sólidos, que se ha convertido en un tema neurálgico, no en los aliens, ojo, en todos Todo los el país. en todo el país. Hay una Esto, exención especial, hay una atención especial para eso, hay una bueno, consideración especial. le estaba comentando en el último taller que tuvimos en OPS que en la ordenanza nuestra es muy noble, establece que para las personas jubiladas existe un descuento de un 20%, 20-25% para las personas jubiladas, las personas de la tercera. Son incentivos pues, y reconocimiento que en los diferentes municipios se les tiene, particularmente en los alias existe. Yo le decía al concejal Daniel Castro, debíamos darle publicidad y promoción a ese tipo de incentivos que existen para nuestros Vamos a vecinos promoverlo, y que aprovechar de promoverlo por aquí. abaratan el costo pues del precio, por ejemplo, en el caso de la... Sí, sí, hay que promoverlo. Nosotros vamos a sacar y vamos a hacer operativos a nivel del municipio de Los Sales en las diferentes para nosotros dar a conocer las bondades de esta ordenanza que permite un descuento a las personas jubiladas, a las personas mayores de 60 años, pues que está en la misma ordenanza. Pero como bien lo planteaba, sin politizar el tema, en el municipio de Los Salias a nivel nacional existe este problema, a nivel nacional existe el problema de la recolección de los desechos sólidos. Lamentablemente fueron privatizadas. Nuestra política como concejal siempre fue que el servicio debía ser un servicio municipalizado, debía ser administrado por la municipalidad, en este caso por la alcaldía. Sin embargo, pues tuvieron que acudir a la empresa privada y eso sucede a nivel nacional. En la mayoría de las alcaldías existe la contratación o la concesión del servicio público a través de la empresa privada y los costos son demasiado elevados. Héctor, cuando se aprobó esa contratación, tú eras concejal Sí, pero ya hubo después una nueva concesión. Cuando se aprobó en la primera oportunidad, yo no era concejal, la aprobaron un mes antes de de la elección. las elecciones municipales del año 2003. Era una concesión para 10 años, concesión que Fospuca no cumplió, llegó a los 5 años. De hecho, debería haber una demanda a favor del municipio de Los Alias con el tema de unos camiones, porque Fospuca nos dejó en el 5.º y a partir del 5.º hubo una adjudicación directa a la empresa Protecnia y posteriormente tengo conocimiento pues que si hubo un proceso licitatorio de concesión, no sé por cuánto tiempo, pero sé que Protecnia es la que está prestando el servicio público en Los Sales, como lo presta también en nuestro hermano municipio vecino de Carrizal. Hablando del adulto mayor, este tipo de compensación o de aporte, de apoyo, existe para los adultos mayores también en el transporte público, Héctor. ¿Existe una ordenanza al respecto?
más allá de ensalzar una ordenanza que existe en el municipio de Los Alias, es un decreto nacional. Y es una ley, la ley del adulto mayor establece que en el municipio el pasaje es gratuito para las personas de la tercera edad, Pero no, para eso no las se personas respeta, hermano. discapacitadas. Eso Y no de se un respeta. 50%, bueno, se supone que el transportista debería recibir a esa posibilidad que le brinda, porque no, él no es el que paga. Primero se le da la concesión y segundo, ellos asisten a cooperativas o deberían asistir a cooperativas a comprar el aceite, los cauchos y los repuestos. Yo, en mi periodo de concejal, cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos, di mucha difusión a ese tema. También me conseguía con personas que decían, hijo, si yo no pago por lo menos el 50%, entonces el servicio de transporte se puede paralizar porque no puede comprar los insumos que necesita para mantenerse, y había muchos vecinos que pagaban el 50% dentro. Pero los derechos que no se reclaman, los derechos que no se exigen, se pierden el tiempo. ¿Y cuánto nos costó, Jairo, a los que fuimos estudiantes hace mucho tiempo, lograr el medio pasaje estudiantil y cómo lo perdimos de la noche a la mañana? En algún momento fue un ticket estudiantil, en algún momento lo respetaban con el carnet estudiantil. Y entonces, lamentablemente, esos derechos de los que hoy en día dirigen al país, que protestaron en la universidad, que protestaron aquí, que protestaron en las escuelas técnicas, hoy en día no los respetan. Yo siento que la ciudadanía debe rescatar ese beneficio preferencial que tienen los adultos mayores, la tercera edad y los estudiantes, que bastante muertos costaron a la clase que luchó en ese momento. No sé si recuerda la famosa protesta en cualquier centro de educación universitaria, luchando por un derecho que nosotros nos logró sangre, sudor y lágrimas. Bueno, Héctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Sé que por lo menos se vea una luz al final del túnel. Si no se consiguen reivindicaciones parciales, totales, por lo menos parciales, pero que la cosa vaya mejorando. Bueno, amigos, y Sí, con ustedes, sí, dime, dime. es justa y necesaria pues en la reivindicación, y ya no solo para los educadores, sino para toda la clase trabajadora del país. Estamos a la espera de que se anuncien cuáles son las acciones desde el punto de vista salarial que estamos exigiendo todos los trabajadores de la administración pública en Venezuela. Bueno, estaremos muy pendientes. Bueno, amigos, si me toca despedir entonces su programa Frente a Frente por el día de hoy, recuerde que esta noche en reposición puede vernos a las 8 de la noche y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube donde puede ver esta y otras entrevistas. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente.